Bien, resulta que por difícil que parezca de entender, y ese es nuestro trabajo, tanto como el mío como psicólogo, como el trabajo del teléfono de la esperanza, entender por qué a las personas a veces nos cuesta tanto aceptar que las cosas no son como a mí me gustaría. La aceptación de la realidad es un campo de trabajo arduo, difícil en la psicoterapia. Las personas a veces no nos conformamos con que las cosas sean como son. Y no conformarse está bien, porque el no conformarme me puede ayudar a cambiar la realidad, a hacer algo para que las cosas satisfagan mejor mis necesidades. Pero a veces nos pasamos de la raya y no solo no nos conformamos con la realidad, sino que no aceptamos que las cosas o que los hechos son tal cual son. No aceptamos que si a mí hay algo que no me gusta, es importante que intente hacer algo para cambiarlo. Y entonces, aquí se dice, echamos balones fuera. Siempre decían en mi pueblo, hombre, siempre que hay un problema, intenta echarle la culpa a otro. ¿Sí? Siempre habrá alguien a quien echarle la culpa. En últimas, ¿sí? Le puedes echar la culpa a Dios. Es que Dios, ¿por qué me hace esto? Le puedes echar la culpa a la suerte. Le puedes echar la culpa al mal de ojo. Le puedes echar la culpa al clima. Fíjate, siempre le puedes echar la culpa, y si no, pues al vecino, al hermano, a los padres, como decía anteriormente. Mi vida está hecha un asco, pero la culpa es de mis padres, ¿sí? Ellos me hicieron así y eso ya no tiene remedio. Resulta que además de que las cosas a veces no nos salen como a nosotros nos gustaría, pues nosotros también tenemos una tendencia un poquito perniciosa. Y es que convertimos muchos de nuestros deseos en exigencias. Es decir, no nos basta con que quisiéramos, con el deseo de que las cosas fueran diferentes, sino que exigimos que las cosas y las personas sean diferentes. Eso lo entenderemos más fácilmente si utilizamos algunas frases de las que utilizamos en la vida cotidiana. Como por ejemplo, nosotros a veces hacemos exigencias sobre nosotros mismos. Es decir, no esperamos que nosotros, no solo nos conformamos con desear que nosotros cambiáramos algunas cosas de nuestro comportamiento que no nos gustan, sino que además exigimos que nosotros seamos personas diferentes. Por ejemplo, cuando hay que presentar una oposición, cuando nosotros tenemos allí personas a lo mejor que están estresadas, ansiosas, tensas porque se van a presentar una oposición, muchas de estas personas, normalmente las que están más tensas, no se plantean, por ejemplo, me gustaría aprobar la oposición. ¿Qué se plantean? Tengo que aprobar la oposición. ¿Por qué tienes que aprobar la oposición? Porque es que si no apruebo la oposición, ya no voy a conseguir trabajo. Se me va a escapar la mejor oportunidad de mi vida. Mi vida, algunos incluso van más allá, mi vida ya no va a ser buena, mi vida va a ser un desastre. Con mucha frecuencia no aceptamos, pues que sencillamente nosotros desearíamos aprobar una oposición, pero que eso es una posibilidad que no está totalmente en nuestras manos. Aprobar una oposición depende de varias cosas, como por ejemplo, ¿de qué cosas? Depende que yo apruebe una oposición. No sé cuántas, pero si no entendí eso es porque dijeron cosas totalmente distintas. Depende, y lo que está en mis manos es estudiar. Pero además no basta con que estudie, es importante que estudie bien. ¿Sí? Si estudio muchísimo, como se estudia en la secundaria, bueno, en la secundaria no se estudia muchísimo. Bueno, ese ejemplo ya no me sirve. Si estudio muchísimo, pero no estudio bien, seguramente el resultado no se va a dar como yo esperaba. Entonces, con mucha frecuencia me hago exigencias a mí mismo que no se corresponden con la realidad. Es que yo tengo que ser mejor persona. Cuando van a terapia algunas personas se dicen, es que tengo que ser mejor persona. Bueno, puede que seas mejor, puede que llegues a conseguir ser mejor persona, pero para eso hay que definir qué es ser mejor persona. Pero no contentos con exigirnos cosas a nosotros mismos, también le exigimos cosas a los demás. Entonces,
¿Se han escuchado ustedes mismos en alguna vez, en alguna ocasión, haciendo exigencias taxativas, directivas, categóricas a los demás? Por ejemplo, ¿les suena alguna? Tienes que. ¿Sí? Es que tú tienes que estudiar. ¿Eso les suena? Cuando decimos esto en el curso de padres y educadores, los padres se rasgan las vestiduras. ¿Cómo es que yo no puedo decirle a mi hijo que tiene que estudiar? No, sí, se lo puedes decir. Pero eso no va a suceder porque tú digas que tiene que ser así. De hecho, científicamente es demostrable, solo por estadísticas, que no tiene que ser así. Es posible que sea así. Pero volviendo al ejemplo de la secundaria, lo más probable es que no sea así. ¿Cuál es el punto? A mí me gustaría que mi hijo estudiara más. Ah, bueno, y si a ti te gustaría que tu hijo estudiara más, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Hay una parte que puede estar en tus manos, que es ayudar a que tu hijo estudie más. Pero hay otra parte que no está en tus manos, que es ¿cuál? Que tu hijo estudie o que tu hijo quiera estudiar. Que tu hijo quiera lo mismo que tú. Entonces, si hay una forma fácil, si hay un camino directo, eso es como un tobogán, para amargarse la vida, lo mejor es intentar cambiar a los demás. Pónganse en la tarea, de aquí en adelante, esta tarde, esta noche, mañana, intenten cambiar a alguna persona, intenten que una persona a la fuerza haga algo que no quiere hacer. Se enfada la otra persona y se enfadan ustedes. Es lo que sucede con mayor frecuencia. Pero no contentos solo con intentar cambiar a las otras personas, también nos gustaría, no solamente nos gustaría, sino que exigimos que la vida y el mundo fueran diferentes. Exigimos que la vida sea justa. ¿Alguien se ha escuchado alguna vez diciendo, es que esto no es justo? Es que no tendría que tratarme así. Es que tendría que aceptarme tal como soy. Pues no, en la vida real las cosas no suceden así. ¿Qué es lo que sucede? Que nos amargamos y nos complicamos la vida entrando en esos dilemas. Bien, ¿qué hace que nos quedemos aquí dando vueltas sobre ello? Porque a veces nos cuesta salir de allí. Resulta que a veces nos cuesta salir de esos esquemas de pensamiento, de esas estructuras complejas con las cuales nos amargamos la vida, pues porque con frecuencia sacamos partido de ello. Mucha gente también cuando le decimos, oye, es que sacas ganancias de gruñirle a tu pareja. ¿Cómo voy a sacar ganancias de gruñirle a mi pareja? Sí, ¿por qué? Cuando le gruñes, consigues que ella o él haga lo que tú quieres. ¿Sí? Eso es fácil. ¿Qué consigues cuando las ganancias derivadas, perdón? ¿Qué otras ganancias se desprenden de mis comportamientos? ¿Qué otras ganancias se desprenden de tener una actitud negativa ante la vida? Por ejemplo, una persona que se valore poco, que se considere normalmente pesimista, no tiene que esforzarse, porque como todo le va a salir mal, ¿para qué se esfuerza? ¿Sí? No, ya sé, la conferencia va a salir mal, eso no hace falta que la prepare, si total va a salir mal. Hay unas ganancias derivadas de ese comportamiento, de mi comportamiento pesimista, negativo, de sufrimiento, se derivan ganancias. Por supuesto, podría obtener mejores ganancias si lo hiciera de una manera más sana, pero a veces me agarro a esas pocas ganancias y no obtengo o no trabajo o no cambio para conseguir esas ganancias mayores o mejores que conseguiría si cambiara mi comportamiento. Detrás de todo esto, pues también a veces está el miedo al fracaso. Hombre, es que si intento cambiar y no lo consigo, si a lo mejor resulta que yo digo, bueno, no todo está perdido, a lo mejor sí vale la pena que estudie para esa oposición, pero ¿y si no me sale bien? Si resulta que pongo toda la carne en el asador y no me sale bien, entonces sí que voy a ser un fracasado. Entonces sí que va a ser cierto, se va a confirmar que yo no sirvo para esto. Ese temor, ese miedo hace que con frecuencia no cambiemos, no salgamos de ese estado de sufrimiento. El perfeccionismo. Si además de cambiarte, de intentar cambiar a los demás, te queda espacio para sufrir después de haber intentado cambiar a los demás, pues puedes intentar optar por el perfeccionismo.
Cuando optas por el perfeccionismo, estás partiendo ya de un planteamiento errado, ¿sí? De que las cosas van a ser, si tú las haces, van a ser perfectas. Ya estás partiendo de un planteamiento errado, con lo cual lo más probable es que las consecuencias sean erradas, negativas, dañinas, insanas para ti. Y más aún, si es difícil vivir con una persona, es más difícil vivir con una persona perfeccionista, porque no se conforma solamente con mortificarse la vida, tratando de que todos los papeles estén aquí en línea, de que esto esté así, encarrilado hacia el norte, de que las gafas estén alineadas con el vaso y el teléfono con el teléfono móvil, de que el lápiz, sino que además, cuando encuentre que las hojas están así, ¿quién me movió las hojas? Entonces, el perfeccionismo es otra estrategia, otro camino fácil para complicarnos y amargarnos la vida.